que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, ni delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz serás. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, ni delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mi delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos que nos acompañan en este tiempo de meditación de la palabra de Dios, en este día del Señor. Nos gozamos grandemente de estar unidos, aunque ahora sí, por este medio, pero juntos en espíritu, meditando en la palabra de Dios, en comunión, en adoración con el Padre Celestial. Ahora vamos a meditar en un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, los versos del 1 al 22. Si tiene una Biblia al alcance, una Biblia a la mano, ábrala por favor en ese pasaje y le ruego que lo mantenga abierto. Ahí vamos a ir leyendo algunos versículos. Pero antes de iniciar, le invito a que estemos en comunión con el Señor por medio de oración. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón. Y aún en medio de esta situación mundial que vivimos, nosotros queremos alabar y glorificar tu nombre y levantar nuestra alma hacia ti, Señor, y venir en comunión contigo. A un estrecho abrazo contigo, Señor, y dándote, Padre, gracias, porque hasta aquí tu mano de poder ha estado con nosotros. Gracias, Señor. Ahora, Padre, que nos disponemos a meditar en tu palabra, rogamos, nuestro Dios, tu bendición. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe,
que Él sea quien aplique el mensaje a nuestro corazón, a cada uno de nosotros y a cada uno según su necesidad. La honra y la gloria te damos, nuestro Dios, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados, quiero traer para ustedes ahora un mensaje que he titulado con una pregunta. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Y como dije, está basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, los versos del 1 al 22. Y deseo dejar en sus mentes y corazones esta gran verdad. Dios da la victoria. Dios da la victoria. Eso es verdad. Nos toca vivir tiempos difíciles. Estamos experimentando algo que solo se veía en las películas de ciencia ficción, donde la trama se trataba de una amenaza para toda la humanidad, exterminar todo ser humano. Y siempre hay un héroe que salva al mundo. Hoy, según las noticias de todas partes, nos enfrentamos a un virus contra el que aún no se halla una cura o vacuna y que ya ha cobrado miles de vidas. Para los que no somos epidemiólogos o infectólogos, no alcanzamos a comprender cómo un virus que, según se nos dice, no tiene vida, puede reproducirse en forma tan desproporcionada y causar tanto daño en el organismo humano. Sin embargo, así es, y casi todo el planeta está lleno de este COVID-19. Nos ha tocado vivir esta pandemia y como cristianos, como hijos de Dios, algo tenemos que hacer. ¿Sí? Algo tenemos que hacer. Nuestro pasaje aquí en 2 de Crónicas 20 nos narra el episodio cuando 3 poderosos ejércitos se preparaban para atacar a Jerusalén. Eran los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Todos ellos parientes cercanos de los israelitas, porque los amonitas y los moabitas eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y por otro lado, los del monte de Seir eran los idumeos, o también conocidos como edomitas, y ellos eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob e hijo de Isaac. Ante esta amenaza, parecía que los de Judá, juntamente con su rey Josafat, iban a ser aniquilados por completo por tan numerosos y poderosos ejércitos enemigos. Sin embargo, el pueblo de Dios hizo algo que los libró de ese apuro. Nosotros haremos bien si hacemos lo mismo que ellos hicieron y seremos liberados de este tiempo de preocupación, de inquietud, de temor y de angustia. Meditemos juntos, hermanos, amigos, en este pasaje bíblico y veamos lo que hay que hacer cuando hay tiempos difíciles. Quiero, hermanos, amigos, comenzar leyendo los versos del 1 al 3.
Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En tiempos difíciles, ayune para Dios. Ayune para Dios. Sobre ellos estaba una gran amenaza. Un gravísimo peligro se cernía sobre ellos. Esto generó temor y el rey Josafat humilló su rostro buscando a Jehová. Y lo primero que hizo fue pregonar ayuno en todo Judá. ¿Por qué Josafat convocó a todo el pueblo a ayunar? Porque, hermanos, amigos, el ayuno es un poderoso aliado para alcanzar grandes bendiciones. En la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que usaron el ayuno para solicitar de Dios su poderosa bendición y fueron prosperados. Tomemos como ejemplo el episodio en el tiempo de la reina Esther, cuando todo el pueblo de Dios estaba a punto de ser destruido. Cuenta la Biblia que entonces la reina Esther pidió a todos que ayunaran por 3 días. Mire lo que dice la santa palabra de Dios. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso está en Esther 4:16. Y Dios fue propicio, e Israel fue salvo de aquel grave peligro. Hoy, la Iglesia de Cristo ha olvidado el ayuno como un medio de poder. Sin embargo, sigue vigente la invitación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo una vez, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Eso está en el Evangelio, según San Marcos 9:29. En los tiempos antiguos, un judío promedio ayunaba 2 veces a la semana, según Lucas 18:12. También observaban el ayuno mensual en los meses 5 y 7, según Zacarías 7:5. Actualmente, el judaísmo lo sigue practicando. También el Islam.
el confucianismo, el hinduismo, el taoísmo, el jainismo y el budismo. Los musulmanes, según el libro del Corán, basan su religión en 5 pilares que son la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación. La Iglesia Ortodoxa rusa observa rigurosamente sus ayunos. ¿Y nosotros los cristianos? Amados, debemos ayunar. Estos tiempos tan difíciles que vivimos lo ameritan. Bueno, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Primero, ayune para Dios, según nuestro pasaje. Veamos algo más. Ahora haré una lectura un poquito más larga. Es desde los versos 4 hasta el 12. Del 4 al 12. Usted tiene su Biblia, segundo de Crónicas, capítulo 20, y dice la palabra santa de nuestro Señor. Verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí nos detenemos un poco en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, esto nos enseña, hermanos, que en tiempos difíciles ore a Dios. Ore a Dios, como hicieron ellos. Lo que hicieron Josafat y todo el pueblo de Judá fue orar. Aquí tenemos, en lo que acabamos de leer, una de las más hermosas oraciones registradas en la Biblia.
porque en ella, número uno, en ella se reconoce la grandeza de Dios. Número dos, en esta oración se reconoce la soberanía de Dios. Vuelva a observar, por favor, allí, después de donde dice que Josafat dijo, dice el versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? La grandeza de Dios. Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Ahí se reconoce la soberanía de Dios. Luego dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En esta oración se reconoce, en tercer lugar, el poder de Dios. ¿Ve usted? La grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Hay que orar a este Dios poderoso. Pero observe más en el verso 7. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Aquí vemos, hermanos, la fidelidad de Dios. Número 4, la fidelidad de Dios. Luego dice enseguida el verso 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. En esta oración vemos, hermanos, en quinto lugar, que se reconoce la propiciación de Dios. Dios es propicio. Si clamamos a Él, Él será propicio a nosotros. Dice aquí que Él escuchará, tú oirás y salvarás. Observe algo más en esta oración. En el verso 10. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Aquí podemos ver en esta oración el señorío de Dios. ¿Por qué? Pues porque le prohibió a Israel destruir a estas naciones. Es el señorío de Dios. Y finalmente podemos ver en el verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Allí, amados hermanos, amigos, se reconoce la providencia de Dios. No sabemos qué hacer y solo dependemos de ti, Señor. Provéenos. La oración, mis amados hermanos, amigos, es la tarea más sublime, santa y superior a la que puede ser elevado el hombre.
La oración no solo es una plática con Dios, es una santa comunión con el Altísimo, Ser supremo, invisible y santísimo. Nosotros haremos bien si oramos como oró este pueblo. En este pasaje se nos dice que cuando venga sobre nosotros mal, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, entonces que nos presentemos delante de Dios y clamemos a Él, y Él nos oirá y nos salvará. Necesitamos, hermanos, amigos, unir estos dos elementos en este poderoso binomio: orar y ayunar. Necesitamos hacerlo hoy más que nunca, porque es a los pies de la oración donde se postran todos los secretos del universo espiritual y eterno. Es la oración la esencia misma del cristianismo, el conducto de todas las bendiciones, la fuente suprema de toda potencia y vida espirituales. Mis amados hermanos, la oración cambia las cosas. Dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. En estos tiempos difíciles, no cesemos, no claudiquemos, no dejemos de orar. Bueno, entonces, en tiempos difíciles, ayune para Dios. ¿Qué más? En tiempos difíciles, ore a Dios. Pero este pasaje nos enseña algo más, amados, queridos hermanos. En tiempos difíciles, escuche a Dios. Escuche a Dios. Voy a leer ahora los versos del 13 al 17. Recuerde, estamos segundo de Crónicas, capítulo 20. Veamos lo que dice la palabra santa de Dios. Versos del 13 al 17. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
En tiempos difíciles, escuche a Dios. Siempre es bueno escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y más en estos tiempos. Podemos observar en este pasaje el uso de los dones espirituales, particularmente el don de profecía, donde se expresan palabras entendibles y acordes a la voluntad de Dios para comunicar el mensaje de Dios. La voz de Jehová se manifestó a toda aquella congregación a través de un profeta. Y el mensaje era no temer, no amedrentarse, puesto que la guerra es de Dios y Él estará con su pueblo. Que estén quietos y vean la salvación que el Señor hará con ellos. Mientras nuestra naturaleza humana nos impide estar quietos y más bien nos impulsa, nos impele a la desesperación, a la inquietud, a la zozobra y a hacer cosas indebidas e incorrectas. Mientras eso sucede con nuestra naturaleza humana, el Espíritu Santo del Señor nos dice exactamente lo contrario. Nos invita a tener fe y nos invita a esperar en Dios. Esperar en el Señor. Tomemos esta pandemia como una guerra que Dios mismo peleará. El pueblo de Israel ganó sus batallas porque creyó que el Señor las pelearía. Sí, nuestro Dios peleará las batallas por nosotros. Así lo hizo con Israel cuando se enfrentaron al ejército egipcio que aún en medio del Mar Rojo los perseguían. Dice la Biblia, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Eso está en Éxodo 14:25. Así también lo hizo cuando enfrentaron a poderosos gigantes y los vencieron. Dice la palabra del Señor, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Deuteronomio 3:22. Y así fue cuando Josué enfrentaba a los fuertes ejércitos cananeos. No hubo un solo rey que se resistiera, porque Dios fue capaz de aún de detener el sol para que el pueblo obtuviera su victoria. Todos los enemigos fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Dios peleaba sus batallas. Mire lo que dice la Escritura. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Josué 10:42. No cabe duda. Que el Señor peleará nuestras batallas. El ser humano se ve impotente, indefenso ante esta pandemia, ante esta peste. Por eso los cristianos afirmamos que solo Dios puede librarnos de ella. Aquí podemos repetir lo que dijo el rey Josafat a su pueblo.
Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Eso está en el verso 20. ¿Puede usted escuchar la voz de Dios que le habla hoy a su corazón directamente y le dice que esté tranquilo y sin temor, aun cuando todo alrededor es incertidumbre? En tiempos difíciles, escuche a Dios. Escuche a Dios. Hay algo más, amados hermanos, amigos. En tiempos difíciles, adore a Dios. Adore a Dios. Y ahora solamente usaré el verso 18. Estamos en 2 de Crónicas 20 y vea por favor el verso 18. Dice la palabra del Señor: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En tiempos difíciles, adore a Dios. La Biblia nos habla mucho acerca de la experiencia más sublime del ser humano en este mundo y también en el venidero: la adoración al supremo ser que es nuestro Dios. En todo tiempo, adore a Dios. Reconocer a Dios y adorarlo por su grandeza es el paso decisivo para alcanzar sus bendiciones. La adoración, mis amados, tiene gran poder. Aunque Josafat y el pueblo de Judá pasaban por un tiempo difícil, ellos pudieron postrarse ante Dios y adorarlo. Y es que la adoración, la verdadera adoración, requiere sumisión. Todos debemos postrarnos ante el trono de Dios. Eso es adoración. Como bien lo dice el salmista: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95, 6. Al postrarnos ante el trono de Dios, estamos reconociendo su supremacía y que no somos dignos, pero Él sí lo es. Lo cierto es que la única reacción adecuada al postrarnos ante tan excelsa presencia es caer postrados a sus pies en eterna entrega y entera sumisión. Nuestra adoración a Dios debe ser excelente. Creo que la verdadera adoración no admite una calidad menor. Nuestra adoración debe llevarnos a un encuentro personal con el Señor. Ese encuentro debe llevarnos a contemplar arrobados su grandeza, su magnificencia. Y esa contemplación debe llevarnos a una prosternación que renueve nuestras energías espirituales. Y esa postración debe llevarnos a un bálsamo de paz,
a un encuentro de gozo y alegría, a un refrigerio espiritual donde recibimos consuelo. Ese bálsamo de paz debe llevarnos a una firme decisión. Y esa firme determinación debe llevarnos a una entusiasta entrega al cumplimiento de nuestro deber, a una renovada o nueva forma de trabajo para Dios, a una consagración vigorosa a su voluntad. En todo tiempo debemos adorar a Dios, pero mayormente en tiempos difíciles. Adorar a Dios es lo mejor. Hagámoslo. Bueno, ¿qué hacer en tiempos difíciles? ¿Hay algo más? Ahora le pido que vea el verso 19. Segundo de Crónicas 20, verso 19, a la letra dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En tiempos difíciles, alabe a Dios. ¿Sí? Alabe a Dios. La alabanza también tiene poder y nosotros debemos usarla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando sufrieron azotes, cárcel y tormento por causa de Cristo? ¿No oraban y alababan a Dios en medio del dolor? Y todos sabemos los resultados. Dios los libró por medio de un gran terremoto. ¿Ha usado usted el poder de la alabanza? En verdad que da excelentes frutos, porque es la alabanza cuando uno se abandona en el amoroso pecho de Cristo. Es en la alabanza cuando uno se abandona en el amoroso pecho de Cristo. Fanny Crosby fue una mujer ciega desde casi recién nacida, pero nunca renegó del Señor. Ella vivió alabando a Dios. Escribió más de 8,000 himnos, como A Dios demos gloria o Avívanos, Señor, y muchos otros. De una manera especial quiero leer una estrofa de su himno Salvo en los tiernos brazos. Y dice: salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho dulce reposaré. Este es sin duda el eco de celestial canción, que de inefable gozo llena mi corazón. ¿Qué hacer cuando pasamos tiempos difíciles? Además de ayunar, de orar, de escuchar, de adorar a Dios, también alabe a Dios. Alabémosle, porque según nuestro pasaje, fue en el momento cuando le alabaron, precisamente cuando el Señor estaba resolviendo su dificultad. Y podemos decir lo mismo, es en el momento en que alabemos a nuestro Dios, precisamente cuando el Señor nos esté dando la respuesta. Mire lo que dice el verso 22 de este pasaje.
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza tiene poder. Hagamos la prueba y lo veremos. Lo veremos. Bueno, en tiempos difíciles, ¿qué hay que hacer? Algo más. Por favor, ahora, fije su vista en el verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Bueno, ¿qué hay que hacer en tiempos difíciles? Crea a Dios. Crea a Dios. ¿Tiene usted fe que Dios nos sacará adelante de esta pandemia del COVID-19? El poder de creer una promesa radica entera y únicamente en creer al prometedor. La confianza en una persona produce confianza en su palabra, en sus promesas. Tengamos fe en Dios, porque Él cumple sus promesas. Frecuentemente asociamos la fe con la mano que toma lo que Dios ofrece. Pero no es eso tan solo. La fe es el ojo que ve al Dios vivo, que se concentra en mirar lo que Dios es y lo que Dios es capaz de hacer. Creer en Dios es permitirle revelarnos su presencia, pero también su poder. Tener fe en Dios es contemplarle como lo que Él es, el Dios Todopoderoso, a cuya voz tiembla la tierra. Es verle como el tierno Padre Celestial que nos abriga con su amor, como el que habita en luz inaccesible, cuyo resplandor disipa todas las tinieblas. ¿Puede usted ver a Dios de esta manera? Tener fe en Dios es mirar su infinita paternidad y su gozo al vernos llegar ante su santísima presencia en oración. Crea a Dios. Y finalmente, observemos ahora el verso 21. Y dice: y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. En tiempos difíciles, santifíquese a Dios. Santifíquese a Dios. De este versículo 21 deseo resaltar que los encargados de alabar a Jehová debían estar vestidos de ornamentos sagrados. ¿Por qué? Porque mientras otros salían con sus armas
a ellos les correspondía presentarse ante el Dios vivo y verdadero para alabarle. Creo que el hecho de pedirles que se vistieran de ornamentos sagrados significa que se vistiesen de santidad. Cuando el sumo sacerdote hebreo entraba en el lugar santísimo una sola vez al año para ofrecer la sangre del macho cabrío para el perdón de los pecados de todo el pueblo, él debía ir vestido adecuadamente. Totalmente. Su vestido era de linaje, de lino fino. Esa vestidura representaba santidad. El apóstol Juan dice en el Apocalipsis que la esposa del Cordero, que es la iglesia, tendrá una vestidura adecuada, muy especial. Dice así la palabra, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Entonces, no forzamos mucho este pasaje si interpretamos que aquellos vestidos de ornamentos sagrados pueden significar santidad. En tiempos difíciles, vistámonos de santidad, amados hermanos. La palabra de Dios nos pide que en los últimos tiempos el que es santo, santifíquese más cada día. Mire lo que dice la Escritura. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Muchas personas que están en problemas me han preguntado, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me saca de una buena vez de este atolladero? Y yo le respondo, ¿ha practicado la santificación? Quizá usted ora y ora fervientemente, pero hay cosas en su vida que debe echar fuera. Echar fuera. Santifique su vida y Dios le dará la respuesta que usted necesita. En estos tiempos difíciles de pandemia, ayunemos, oremos, escuchemos, adoremos, alabemos, creamos, pero también santifiquémonos. Todas estas acciones son poderosas armas espirituales para resultar más que vencedores. La historia de nuestro pasaje termina diciendo, ahí en el verso 22, que los ejércitos enemigos se atacaron unos a otros y no quedó de ellos ninguno vivo. Y así el pueblo amado de Dios quedó libre de aquella tan terrible amenaza. El Señor encamine su corazón a hacer lo que debe hacer en los tiempos difíciles. Porque lo que usted haga, sí, usted, lo que usted haga, sí que cuenta y cuenta mucho. Así sea. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te alabamos, Señor, y te damos gracias. Y una vez más, Padre, agradecemos que con tu palabra hayas hablado a nuestro corazón. Ahora, Señor, haz la obra en cada corazón. Ahora, Señor, hable tu Espíritu y aplique
a lo más profundo de cada ser tu mensaje. Y que cada quien tome la decisión a la que tú le estás llamando. Oramos que así sea. Te damos, Señor, la honra y la gloria. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, muy ricamente. Gracias.